Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Iván Vagina. Iván Vagina. Ujú. Esta entrevista arranca en el mar, nos despediremos en un faro. Entonces ahora, mientras escuchamos el sonido del mar, me gustaría que me contaras qué relación tienes tú con el mar. La verdad es que siempre he sido una persona más de montaña, he de decirte. Creo que eso se debe a que soy Virgo y es un signo de tierra. Tampoco es que yo sea una aficionada al horóscopo, pero siempre me gusta destacar estas cualidades y autoconvencerme de que es en lo que realmente yo creo, así que puede ser un punto de partida. Pero con relación al mar, sin ir más lejos, el lugar donde nací, porque yo me he criado casi toda mi vida en segunda línea de playa en una localidad de Mallorca que se llama Magaluf, conocidísima por su droga caníbal y su deporte, El el balconing. balconing, efectivamente, un paraje muy internacional y uno de los principales destinos turísticos de aquí de España. Y me gustaba mucho nadar, la verdad. Me sentía muy cómoda. Yo creo que también es porque de adolescente estaba más gorda y claro, en el mar se siente distinta a la gravedad y además es como llevar una gran sábana cubriéndote hasta el cuello. Entonces me sentía muy resguardada y con unos movimientos muy fluidos. Me hacía sentir de alguna manera menos yo quizás y más desinhibida. Y digo menos yo como algo positivo porque no siempre me ha gustado ser yo misma. ¿Y la tierra? Esa es la descripción que has hecho de tu relación con el mar. ¿Y qué relación tienes con la tierra, siendo Virgo, como has dicho desde el principio? Pues eso yo creo que es algo más místico tal vez, o puede que sea performance, ¿sabes? A lo mejor ni siquiera lo he pensado y por mera sugestión me he convencido a mí misma de que tengo un vínculo especial con la tierra. Pero igual que me gustan mucho los paisajes de playa, también me gustan mucho los paisajes de montaña y siempre me han fascinado esos parajes tan verdes, tan poblados, esos bosques. Y en Mallorca, que es donde yo me crié, bueno, y nací en León, que también, pues, te puedes imaginar el Bierzo, lo espectacular que es. Pero en Mallorca en concreto hay muchos pinares y había muchos pinares alrededor de mi colegio. Y yo tenía muy pocas amigas, entonces siempre fingía que los árboles me escuchaban y hablaba con ellos. ¿Y qué les decías? Pues eran conversaciones muy amenas, muy distendidas. Tampoco era nada muy trascendental aquí en plan hippie longis, druida chamana. Y oye, no era monólogo, ¿eh? Era conversación, o sea que los Era árboles te conversación. respondían a ti también, algo te dirían. Sí, supongo. A veces una está tan ensimismada que puede mantener una conversación consigo misma y pues a veces parte de tu propio subconsciente o esa voz interior que tienes y a veces pues buscas agentes externos para que interpreten ese diálogo con un solo testigo que eres tú. Y yo creo que pues los árboles para mí eran eso. Y hablaba con ellos y les decía chorradas, ¿eh? Pero bueno, como a mis amigas en realidad. Yo es que estaba deseosa de decir chorradas. Era lo único que quería decir. Soberanas gilipolleces. Y pues resultaba que la fauna de mi localidad era la única que estaba dispuesta a escucharme. Has dicho que naces en León, has hablado del Bierzo. ¿Cuántos años estuviste en León? Nada, yo cumplí el año en Mallorca. En Mallorca, ¿no? Sí, pero es un sitio al que he ido bastante a menudo porque la mitad de mi familia está todavía allí viviendo. Entonces veraneaba y pasaba las navidades allí con mis abuelos y con mis tíos. Y claro, yo soy de esas personas que tienen el privilegio de tener un pueblo. Entonces en los veranos me iba al pueblo y me lo pasaba a pipa, la verdad. Y estaba en un valle precioso, todo rodeado de campo muy asilvestrado y era un remanso de paz. Por eso digo, no sé, quizás sea porque soy Virgo o quizás sea porque me traiga buenos recuerdos. Porque la raíz igual, ¿no? Sí, no soy yo muy de raíces, la verdad. Me paso el día en la peluquería. Pero mira, hablas con los árboles. Sí, tengo ahí una parte de chamana. ¿De tus 4 abuelos tenías alguna relación especial con alguno de los 4?
Mis abuelos por parte de padre siempre me han apoyado más, tal vez, en cuestión de identidad o de esos esbozos que ya empezaban a dibujarse cuando era más pequeña, en cuestión de carácter, de mi idiosincrasia, de la manera en la que yo me expresaba y de las maneras que yo apuntaba, porque desde muy pequeña se veía lo que yo me había planteado ser. Y en cambio con mis abuelos por parte de madre siempre fue una relación un poco más fría en ese sentido, pero les tuve quizás más cariño, hasta que no comencé a dar indicios de ser lo que la sociedad denomina un maricón pintado. Tenía muy buena relación con ellos, sobre todo con mi abuela. Con tu abuela. Sí, Si tú porque... te visualizas con tu abuela, vamos a visualizar esa imagen. ¿Cómo Ujú. te ves? Pues me veo muy contenta, la verdad, muy a gusto, porque ella encarnaba todos los valores de la mujer tradicional de antes, que por supuesto hay que deshacerse de esos estereotipos, pero al fin y al cabo el problema está en que esas tareas de cuidado se vinculen exclusivamente a las mujeres, pero en esencia todo ese cariño, esa responsabilidad afectiva, ese buen trato, esa preocupación por tus emociones, ese acompañamiento, esas nociones de medicina, todo ese placer y esos conocimientos de gastronomía, eh, yo creo que la persona que diga lo contrario es una necia, pero es que eran sensacionales, te hacían sentir tan bien y los veranos era ella Era tu abuela. la que me criaba. Sí, fue como una segunda madre. Pero claro, de la misma manera que encarnaba esos estereotipos tan tradicionales, también encarnaba la parte negativa, con ese pensamiento tan retrógrado, tan chapado a la antigua, sin saber ver los nuevos horizontes que la era moderna te ofrecían, entender pues las identidades, las orientaciones sexuales que no estuvieran habitando su día a día, por así Ujú. decirlo. Entonces yo creo que ahí fue un punto de desconexión con ella. Hubo un antes y un después. Cuando empecé a descubrirme a mí misma, de alguna manera surgió el miedo y las inseguridades y mi relación no fue tan buena, pero hasta ese momento, que fue toda mi infancia, la recuerdo con muchísimo cariño. Mi abuelo, por el contrario, también encarnaba los estereotipos de antes y era un hombre muy rudo, muy recio, muy estoico, un poco huraño, como siempre, muy apartado, muy contundente a la hora de tomar decisiones, a la hora de dirigirse a ti. Pero llegó un momento en el que me reconcilié con él, porque verás, ellos fallecieron, mi abuela 1 año y a los 2 años murió mi abuelo. Y claro, te puedes imaginar un matrimonio tradicional donde la mujer lo hace todo en la casa y el hombre trabaja, estando ya jubilados. Fallece su mujer, él se queda solo, toda su familia está despendolada, una en un sitio, la otra en Mallorca, una está trabajando, una tiene sus hijos, ya no había ese núcleo familiar con el que había crecido, entonces estaba tan vulnerable y tan mono que cuando pasé las navidades con él, previas a su fallecimiento, de momento algo me hizo algo en la cabeza, clic, y dije, venga, voy a preguntarle a ver qué tal. Y por eso digo que hubo una reconciliación. Luego ya se murió y no tuve tiempo pues a hablar más con él ni indagar en esa parte que yo había descubierto que ¿Pero qué era... fue lo que te dijo esa Navidad? Pues ¿O no me qué fue dijo... lo que sientes al recordar esa última Navidad? Pues siento mucha pena, ¿sabes? Porque uno de los problemas de ser una infancia LGBT es que como no te entiendes tú misma, también es muy difícil que los demás te entiendan y no todas las familias están preparadas para afrontar una novedad tan grande. Entonces siempre vives un poco en los márgenes, en la otredad, en la desconexión, te encierras en ti misma, de repente tus gustos cambian y sientes que esos gustos no son aptos para compartirlos con tu familia y claro, eso involucra también a personas con las que antes lo compartías tanto, como era el caso de mi abuela. Con mi abuelo no compartí nada jamás. De hecho, para mí era un ogro, era un gruñón, era un tío como muy rancio que no me apetecía hablar con él. Pero cuando murió mi abuela y le vi tan tierno, tan entrañable, de repente pensé que debía ser muy duro también vivir encerrado en esa masculinidad tan heterodoxa, ¿no? Como siempre
evitando tus emociones, rehuyendo lo que sentías, no pudiendo comunicar las cosas, destrozando los vínculos familiares porque tenías que ser el hombre de la familia y el macho y no podías permitirte el lujo de llorar ni de mostrar un atisbo de vulnerabilidad. ¿No lloró tu abuelo al morir tu abuela? Lloró muchísimo y eso fue lo que me hizo como encontrar un punto en común con él. Entonces la Navidad, antes de que se muriera él estaba muy solo y muy triste, la verdad, y mi familia se había ido a comprar la cena de Nochebuena y entonces me encargaron a mí cuidarle porque tenía la tensión muy baja, el pobre, y me sentí, la verdad, encarnando mi sueño de ser la Barbie enfermera, aprendiendo a tomar la tensión, a controlar la máquina, sabiendo cómo funcionaba el pulso. Y entonces me senté con él a ver la tele y a mí me gusta mucho ojear los álbumes de recuerdos porque me parece muy bonito que se pueda capturar una instantánea que sea como algo que has vivido pero que ya no vas a volver a vivir. Entonces, no sé, ahí hay como algo, un subtexto y una metáfora que siempre me ha fascinado y cogí el álbum para verlo porque nunca había mirado los álbumes de su boda ni de cuando ellos eran jóvenes y me puse a verlo yo sola y de repente él se sentó a mi lado y me empezó a explicar las cosas. Y me contó pues cuando se fue con mi abuela a París, cuando de repente tuvieron que emigrar, cuando volvieron a España, cuando tuvieron a mi madre, cuando tuvieron a sus hermanas, cómo fue vivir en el pueblo, cuando hizo la casa del pueblo desde cero. Y me empezó a contar una serie de cosas que yo no me había planteado descubrir jamás. Y no sé, me hizo replantear muchas cosas. Luego ya te digo que él falleció Ya. y no tuve pues más margen para comunicarme aunque solo hubieran sido 4 palabras más con él. Pero desde ese momento me propuse a mí misma ser más tierna y más extrovertida con mis padres, con mi hermano, con mis tías y con toda la gente de mi familia, porque llega un momento, y le pasa a todo el mundo, ¿eh? Llega un momento de que de repente ya no eres esa adolescente con el pavo, siempre retraída en su habitación, sin prestar atención, desvinculada, pensando pues que son carcamales y que tú eres la tía más moderna y la nova más, y llega un momento en el que reconectas con eso. También porque empiezas a estar en una edad más madura y más adulta y te descubres por qué hicieron lo que hicieron. De repente ves que no puedes pagar el alquiler un mes y dices, a lo mejor por eso en mi cumpleaños no me quisieran comprar esa consola o ese juguete. Y a lo mejor esta cosa que yo me he dado cuenta que he hecho mal y me he equivocado, ya me lo habían dicho ellos porque ellos también lo hicieron. Y desde que murieron mis abuelos, solo tengo una. Ahora me queda mi abuela por parte de padre, que es estupenda y es un maricón, vamos, como la copa de un pino. Pero desde que murieron ellos, me propuse estrechar el vínculo con mi familia. Porque a veces la familia es una desgracia. Y tú estás en todo tu derecho de querer escapar de ahí porque hay gente que no te entiende y por mucho que tú lo hagas y te esfuerces en hacerles entender, se quedan en el ayer y no saben ver más allá de su propia nariz. Pero también hay veces que simplemente es por una falta de comunicación. Y si eso se puede solucionar, yo decidí, como soy una chica muy echada para adelante, coger al toro por los cuernos y decir, mira, mamá, me vas a contar cómo os conocisteis tú y mi padre. Me vas a contar cómo fue tu noche de bodas, a dónde habéis ido, qué habéis viajado, qué es lo que te gusta, qué querías ser de pequeña. Y simplemente pues con esa cosa tan tonta, pues de repente me siento mucho más unida a mi familia. Hay una imagen que has descrito alguna vez de las varias imágenes que has descrito de tu vida, que es el momento en el que tu madre, no sé si va tu padre también, va a verte a la Sala Maravillas. Ujú. Sí, fue muy emotivo para mí porque, claro, ya te digo, cuando tú eres una persona, de repente cuando eres pequeña, y llega un momento de la adolescencia que cambias radicalmente. Y con cosas más pequeñas, no hace falta que sea un cambio como el que pegué yo. A lo mejor antes te gustaba la música jazz y de repente te vuelves rockera. Y claro, ahí hay como un totum revolutum de nuevas cosas que tus padres no han conseguido entender, que no se han informado, con las que no están conectadas y te vuelves una tía, pero vamos, ya te digo, lo más desaboría y desapegada posible. Y a mí me pasó eso. Y encima tenía el aliciente
de que de repente pues salí del armario, primero como homosexual y después como persona trans no binaria, me metí en el mundo del espectáculo, me mudé a Barcelona, luego me mudé a Madrid, empecé a hacer shows, empecé a hacer canciones, las canciones empezaron a tener trascendencia mediática y de repente mis padres, que solo conocían a Iván González, empiezan a conocer una nueva faceta mía, con otro nombre completamente distinto. Y claro, pues eso fue un shock muy grande. Y como ya te he dicho, desde que murieron mis abuelos, me planteo derribar esa barrera por completo y por mi coño moreno estrechar los lazos y que entendieran quién era la nueva persona que seguía siendo su hija. Y cuando vinieron a verme a la Sala Maravillas me emocioné muchísimo porque... Sabías que estaban, ¿no? ¿Sabías que estaban Sí. o fue por sorpresa? No, Sabías que me estaban. habían avisado. ¿Y ese momento antes de salir? Pues no lo viví con muchos nervios. Yo soy una persona con unas emociones muy neutrales, la verdad, y no tengo ni picos de euforia, ni de nerviosismo, ni de tristeza, ni nada. Yo estoy bastante plana siempre, entonces no me genero mariposas en el estómago, digamos. Pero claro, luego ver que estaban atentísimos al show, que cuando acabó aplaudieron los que más, que lo enviaron por el grupo de familia, que compartían las fotos y que terminé de cantar y estaban con una sonrisa de oreja a oreja, me hizo sentir tan feliz porque, claro, ellos se entendían muy bien y les gustaba el niño que tenían al principio, pues al que le gustaba pintar, al que le gustaban las películas de superhéroes, al que le gustaba la mitología griega, ese niño con el que se habían criado, pero nunca supe si entendían de veras a la persona en la que me había convertido hasta ese momento, a esa nueva faceta mía, y siempre tuve un poco de inseguridad con si se lo iban a tomar bien o qué era lo que iban a pensar cuando lo vieran en todo ese esplendor, porque a veces ves una foto en Instagram, un post en Facebook, ves una entrevista aquí y allá, pero no vieron la hecatombe y la supernova que soy yo en el escenario. El show que montas. Con mis improperios, mis groserías, mi lenguaje mordaz, mis herejías y todo lo que eso conlleva. Y verles sonreír, contentísimos. Yo cantaba con Paco Clavel en aquel momento, que él actuaba antes que yo. Ver a Paco Clavel haciendo subir a mi madre al escenario para que me presentara a mí y ella, que se había tomado una cerveza, a la pobre le sube el alcohol enseguida y estaba de contenta, de desinhibida, de dicharachera, y luego hablar con Paco Clavel junto con mi familia, que es compartir esos momentos, que estuvieran en mi universo, envueltas en esa escena del club, que ahora pues ya no estoy en la Sala Maravillas y ha habido un upgrade, entonces ahora si vienen a verme, pues vinieron a verme al Teatro Lara, que eso yo también creo que les pone contentas, ¿no? Como que su hija no sea solo del underground. A mí me daba... que vaya a un teatro, ¿no? Con un telón rojo de terciopelo que se abra y que... Siempre gusta, como que de repente... ¿Qué te iba a decir? digan... Mira, tengo una canción para ti, no es tuya, pero me ha sorprendido saber que esta canción fue importante para ti, porque tú naces en el 99, esta canción es de 10 años antes de que tú nacieras. Vamos a escucharla y me cuentas algo. Uh-huh. He descubierto que la policía me está buscando, lleva varios días y no me encuentran porque mis poderes lo impedían. Después de todo yo no soy tan mala, yo soy mutante, yo soy Super Sara. Soy perseguida y soy calumniada por nada, porque soy yo quien dispara, porque soy yo quien lo para, porque soy Super Sara, porque soy yo. ¿Qué dice
A Iván Vagina, este Super Sara, ¿dónde se dio tu cabeza? Uy, pues esto fue un subidón cuando lo descubrí. Me ha gustado mucho siempre Sara Montiel. Y hace nada descubrí la plataforma Flixole, que tiene como todo el repertorio de películas españolas. Y me gusta mucho lo que tienen películas españolas de antes, que yo ya conocía, pero que nunca había podido ver, porque hija, entre que no están en ninguna de estas tan modernas, porque nadie le presta atención, que cine de barrio me pilla siempre muy tarde y que se me da fatal buscar los torrents en internet, los links de no sé cuántos, pues trepitos y flautas no había visto La Violetera, por ejemplo, o El Último Cuplé. Y hace ya 2 años me empecé a ver todas las películas de Sara Montiel, ya me gustaba, pero de verlas me empezó a gustar más y descubrí esta canción que ya publicó como ya en su última etapa, que para la mayoría de gente es la más decadente, que habían pasado los 70, ya estaba más mayor, y esta era un intento de hacerse la moderna. El videoclip de esta canción es fuertísimo porque es ella en un todoterreno con un croma estrepitoso detrás y 80 maricones en mallas, así sin camiseta, bailando unas coreografías de las que había de antes en la tele, graciosísimas, y ella con su peluca, vestida con toda su lujuria, esos maquillajes tan espantosos que se hacía contentísima, intentando mantenerse a la onda. Y me encanta, es que ese sintetizador, esa música tan y esta futurista, letra, ¿no? esa Porque letra. yo soy Super Sara, hago lo que quiero, soy libre, porque, bueno, quiero saber por qué Iván González, Samantha Hudson, Iván cuando quieres, Samantha cuando quieres, te has puesto Iván Vagina de seudónimo. Pues mira, Iván Vagina, ya a mí, yo siempre he sido una tía muy procaz, la verdad, y a mí me gusta una imprecación más que un tonto un lápiz, y entonces yo que era muy mal hablada, y a mí yo estaba todo el rato con coño, polla, chocho, tetas, meao, todo en la boca. Caca no, porque soy cero escatológica, la verdad. El resto yo todo eso lo aplico a mi glosario particular. Y me dije, pues mira, Iván, que es mi nombre, y Vagina, pues porque supongo que era una manera de tener un nombre resultón, que llamara la atención. Y fue el nombre que me puse en todas mis redes sociales cuando me abrí todas mis redes sociales, porque yo siempre llego tarde a todos los sitios, menos a las citas que tengo. ¿Eres puntual? Soy puntual Sí. cuando hay que ser profesional, pero en lo que respecta a mis intereses particulares soy un desastre. Y con las redes sociales ocurrió eso. Entonces, cuando me abrí Snapchat, que era una red social que estuvo muy de moda cuando yo era adolescente, que podía subir vídeos que duraban como 14 segundos y luego desaparecían, me puse Iván Vagina. Y luego me lo puse en Instagram, me lo puse en el mail que utilizaba en el instituto también. Entonces ya era una manera de alter ego medio drag queen, ¿sabes? Sin ser un nombre. ¿Sabes que hay una parte de tu exposición, de tu discurso que me gusta muchísimo? Y es que apelas a la libertad individual. Es decir, aunque es verdad que te consideran un referente LGTBI, QRBJK, ¿no? Pero hay una parte en la que cada vez que hablas, cada vez que expones lo que piensas, apelas a tu libertad y solo a tu libertad. En una sociedad en la que es muy difícil ser quien uno quiere o quien una quiere ser, ¿no? Sí, siempre hablan de mí como referente LGBT, como tú has dicho. A mí me parece que yo no soy un referente de nada, porque también para ser un referente yo creo que tienes que tener unas experiencias con las que la gente se sienta identificada, y yo a día de hoy soy una privilegiada porque, bueno, la gente en general no trabaja de lo que le gusta, pues te puedes imaginar una persona que es travesti, que se dedica al espectáculo, y a mí me va sorprendentemente muy bien y hago cosas que me gustan, y en cierta manera he tenido más o menos facilidades dentro de lo que no cabe. hablas con ningún rencor. No. No hay nada de rencor en nada de lo que dices, ni hacia el instituto, ni hacia aquel profesor que denunció tu trabajo y toda aquella movida que se montó, ni hacia la gente que te ha rodeado, ni hacia la gente que... No hay nada de rencor en tu exposición, nada. Es que el rencor es muy venenoso y te pudre por dentro, y al final yo creo que todas somos víctimas de nuestro contexto. Entonces, si yo hubiera estado en su lugar, no sé si habría hecho algo distinto con las herramientas que tenían en ese momento. Entonces, y también estoy muy agradecida a lo del colegio, por ejemplo, si la Iglesia Católica y los partidos de ultraderecha no hubieran puesto el grito en el cielo, pues yo no tendría
esta carrera seguramente. Sí. Que... Un segundito, déjame que cuente para los oyentes que no te conozcan, es solo una frase, que fue un trabajo que tú presentaste en el instituto titulado Maricón, te pusieron un 9, un sobresaliente, era 9 sobre 10 en aquel momento, y un profesor de religión se enfadó, lo denunció, te excomulgaron y se montó una muy gorda. Sí, mira. Pero eso también es verdad que fue el principio de tu carrera. No sabes dónde habrías estado ahora sin ese capítulo que forma parte de tu vida, claro. Claro, yo cuando me pongo Iván Vagina ya era porque sentía como un gusanillo dentro de decir... Iván González no me define para nada, lo que soy me parece tremendamente aburrido, así que si no sabes lo que eres, pues lo finges. Y te montas tu personaje y a base de ensayar el personaje, pues te irás descubriendo a ti mismo, porque la vida es un teatro y nuestra personalidad es un guión sujeto a cambios. Entonces a veces interpretas un guión que han diseñado los demás para ti y a veces te conviertes en la mártir de tus propias pasiones y tú misma te vuelves tu propia guionista. Y es lo que decidí yo hacer. Entonces me puse Iván Vagina en la ESO. Cuando pasé a bachiller ya cambié de nombre y me empecé a llamar Samantha Hudson. Y claro, nuevo instituto. Oye, ¿que de dónde sacaste ese nombre tan internacional? Pues en realidad no tiene razón de ser, la verdad, como la mayoría de cosas que hago, pero me gusta pensar que para una chica tan particular, pues nada más estrafalario que un nombre muy común y muy habitual, que aquí en España a lo mejor no se suena tanto, pero Samantha Hudson en los países de habla inglesa es como llamarse María Jiménez. Es verdad. Entonces me gusta, por eso también creo que es la combinación de Samantha de Sexo Nueva York, que me define mucho. Perdóname, es la versión de Iván González internacional y en mujer, ¿no? Es ese nombre tan típico. Era como, venga, ¿qué quieres ser? Esto. ¿Cuál es el nombre que tú le pondrías a esto? Pues Samantha Hudson, lo primero que se me ocurrió. Y ya te digo, es un poco... ¿Tú perdiste totalmente la fe? ¿Nunca la tuviste? ¿Eres devota? ¿Te gustaría...? Te excomulgaron, ¿no? ¿Te gustaría, no sé, de repente un día casarte por la iglesia? Por preguntar. No, a mí si la hago es por el paripé y por la performance realmente. O sea, cuando yo paso a bachiller, que es cuando hago este videoclip que me proponen como un trabajo para la asignatura de cultura audiovisual, en el que yo decido hacer una canción protesta criticando a la Iglesia Católica. Posteriormente se arma todo ese revuelo. Es lo que hemos dicho de mis inicios. Ya me hicieron todas las relaciones públicas, la campaña de marketing me la hizo la Iglesia Católica y los partidos de ultraderecha. Cuando ocurre todo eso y yo hago esa canción, sí que tenía fe religiosa, la verdad. Yo de los 11 a los 12 años era una chica muy católica. Es verdad que me duró poco el catolicismo, pero hija, los caminos del Señor son inescrutables. Entonces yo creía mucho en Jesús, porque igual que hablaba con los árboles porque nadie me quería escuchar, pues yo seguía sin tener muchas amigas ni un entorno que me apoyara. En cuanto a relaciones personales, no hablamos de mi familia. Entonces dije, si nadie me quiere, que me quiera Jesús. Y que Jesús no me responde. Entonces no me puede decir, cállate, imbécil, ¿no? Que era lo que me decía la gente que me rodeaba. Entonces yo, pues, Jesús esto y lo otro, te quiero, no sé qué. Y sentía la fe inundando todos los apéndices de mi cuerpo. Luego ya se me pasó la historia, la verdad. Porque, ya te digo, era más un sentimiento de necesidad de pertenencia a algo que una fe real. No era devota como tal. Y pues cambié a Jesucristo por Samantha Hudson. Tienes una gira que te va a llevar todo el verano de aquí para allá, después todo el otoño, invierno, acaba en el 2023, la gira. Sí. ¿Cómo te lo planteas, este non-stop, este no parar? Pues contra todo pronóstico y teniendo en cuenta mi aspecto tan vulgar y desenfrenado, durmiendo 8 horas, comiendo bien y bebiendo agua a porrillo. O sea, esa es la clave, porque si no, como duermes 1 hora menos, ya no hay tu tía. ¿Eres disciplinada? Soy disciplinada, la verdad. Ya te he dicho que soy una virgo empedernida. Y puntual. Y puntual, la verdad. Sí, me tomo muy en serio mi trabajo, porque creo que me ha costado mucho llegar hasta aquí y creo que cuesta mucho mantenerlo. Entonces, siempre mi familia ha sido muy trabajadora y yo he valorado mucho esos esfuerzos, así que quiero valorar también los míos. Por eso, nada, en cuanto termine esta entrevista, me iré a dormir, porque el viernes, sin ir más lejos, tenemos un show por primera vez en Burgos. ¿Burgos? Después en Santander.
Sí, ¿Te apetece Burgos? ¿Es una plaza difícil? es una plaza difícil porque yo creo, al final mi público, aunque hay de todas las clases y se junta ahí una caterva maravillosa, hay un 50% que es LGBT. Y yo creo que en Castilla y León, por lo que yo conozco de León y de Burgos, este colectivo está un poco como en la sombra todavía. Creo que hay muchas cosas que romper a nivel de cuestiones sociales en León y en Burgos, que es de lo que yo conozco. Luego a lo mejor te vas a Salamanca y eso es un desfile del orgullo. Pero claro, entonces estamos ahí luchando. El resto de fechas han ido soberbias y fenomenales y esta va a ir muy bien también. Aunque te digo que a mí cantar para 2 personas me parece un planazo, pero claro, una cuando se compromete con un promotor, pues le gusta que las cosas salgan bien. Así que espero que todas las burgalesas vengan a verme y que vengan a Santander también, que es otra fecha que voy por primera vez. Y nada, a seguir con la gira, seguir girando. Espero no marearme de tanto dar vueltas. Samantha Hudson, te vamos a llevar a un faro. Venga. Entonces, dime, ¿con quién estarías? Puedes encontrarte o reencontrarte. Y también me gustaría que nos dijeras qué música estaría sonando en ese faro y en ese encuentro o reencuentro. Ya, este es el momento en el que Samantha Hudson es graciosa y dice una soberana gilipollez. Pero como la entrevista es tan íntima y no quiero romper esta atmósfera, yo voy a decir con mi abuelo y mi abuela de parte materna. Y me gusta mucho una canción de Chabela Vargas que se llama Luz de Luna, que tiene ella muy bonita y me recuerda siempre a una historia. Mi abuelo era albañil y mi primo pequeño cuando veía la luna que todavía no estaba llena y salía esa media luna tan bonita, tan de cuento, siempre le decía a su madre, a mi tía, tienes que llamar al abuelo que suba corriendo con la escalera a la luna, le dé un golpe de martillo y la arregle porque la luna está rota, está a medias. Entonces Luz de Luna, siempre que la oigo me recuerda mucho a ese momento. A lo mejor no les diría nada, ¿eh? Yo con Vale, darles un abrazo. eso te iba a decir. No vamos a pensar en qué conversación mantendríais, pero sonando Chabela Vargas en el faro y con tus abuelos, tú que has hablado de que decidiste ser cercano, tierna, cariñosa, dime físicamente cómo estarías con tu abuelo y con tu abuela. Jo, pues llorando como una magdalena y aferradas a ellos como un escarabajo a la savia de un árbol. La verdad, les daría un abrazo. Samantha Hudson, ha sido un placer que has estado aquí con nosotras. El placer es mío, muchas gracias por invitarme. Para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.